Hoy voy a hablar de Kevin De Bruyne a causa de esas declaraciones que ha hecho en las que deja entrever la posibilidad de abandonar el Manchester City, la posibilidad de abandonar el Manchester City a causa de la sanción, ¿no? Que ya comentaba hace poco que por ahora no sabemos nada. No sabemos nada. El Manchester City iba a presentar un recurso, supuestamente. Bueno, supuestamente no. Ellos aseguran que tienen razón y que están convencidos prácticamente al 100% de que les van a dar la razón. Pero a día de hoy pues no hay noticias al respecto y es muy importante porque puede producir muchos cambios, muchos movimientos en el Manchester City y en el fútbol europeo. Como puede ser, por ejemplo, el del propio Kevin De Bruyne, que precisamente a eso se refirió. Dijo que, bueno, una cosa era estar una temporada sin estar en Europa, como que eso podría estar de acuerdo, ¿no? En plan, oye, es una temporada y ya está, luego volvemos a poder estar en Champions y poder disputarlo todo, y que otra cosa sería pues que el Manchester City estuviera 2 temporadas fuera de Europa, que eso sería demasiado tiempo. En el caso de De Bruyne es completamente lógico este planteamiento porque estamos hablando de un jugador ya de 29 años, no sé si los ha cumplido ya, pero es del 91. Entonces, 2 años más sin jugar competición europea ya le ponen con 31, y cuando pudieran volver a jugar la Champions, pues estaría ya De Bruyne en su recta final, ¿no? Y eso siempre y cuando las lesiones le respeten, que bueno, no podemos hacer aquí cálculos de cuánto va a durar el jugador, cuánto tiempo va a conseguir aguantar su máximo nivel, pero sí que es cierto que 2 temporadas sin Champions os parecen demasiado. Entonces, en este sentido estamos a la expectativa todos de ver qué pasa con el Manchester City, porque la sanción de momento es firme, pero con el recurso del Manchester City quizás puede conseguir que solo sea de un año o directamente que les metan una sanción, pero no digamos que sí que consigan jugar en la Champions la próxima temporada incluso. Por lo que lo primero que hay que comentar es precisamente eso, que la posibilidad de que De Bruyne salga del Manchester City o no, así como otros jugadores, pues pasa sin ningún tipo de dudas por saber lo que va a suceder con esa sanción. Bien. Luego, respecto a fichar a De Bruyne, que claro, inmediatamente él dice eso, pues ya los medios de comunicación especulan con la posibilidad de que el Barça, el Madrid, el Chelsea u otros grandes equipos pues puedan fichar al jugador. Bueno, dije el Chelsea como podría decir cualquier otro, ¿no? O sea, cualquier club con capacidad para hacer un desembolso potente por el jugador. Y digo potente porque precisamente una de las principales cosas que echa para atrás es el coste de la ficha del jugador, que seguro sería elevadísima, y también el coste de traspaso, que yo creo que de 150 millones de euros no bajaría. Por mucho incluso que estemos en la situación en la que estamos y que dicen ahora que como no hay dinero van a bajar el precio de los jugadores y tal. Bueno, yo ya digo, tiene contrato hasta 2023 con el Manchester City y vamos, una cosa es que sancionen al City y otra cosa es que vayan a regalar a sus jugadores. Por tanto, para empezar a hablar de la posibilidad de que el Barça fiche o se interese por De Bruyne o no, lo primero es ya pensar en todo esto, ¿no? En la posible sanción al Manchester City o no, y el posible precio del jugador, que, insisto, es que yo creo que como mínimo va a estar ahí, 150, 140, 130 a lo mínimo, pero dudo muchísimo que baje hasta 130 siquiera. Y es que estaba completando hasta ahora una de las mejores temporadas de su carrera, por no decir la mejor temporada de su carrera, que, bueno, hace 2 temporadas, la 2017-2018 fue igual de brillante, es difícil saber cuál fue mejor, si la 2017-2018 o la actual. La pasada temporada sí que tuvo muchos más problemas físicos, esto provocó que estuviera fuera de las convocatorias muchas veces lesionado, otras veces volvía y sin embargo no estaba al 100% como para ponerle delante de jugadores tan importantes como a lo mejor Bernardo Silva u otros que hubiera en el equipo. Entonces, pues sí que es cierto que la pasada temporada dio un bajón, pero esta temporada ya vuelve a estar a un nivel espectacular, ¿no? Y recordemos que justo antes de este parón pues consiguieron aquella victoria de mucho mérito en el Bernabéu, 1-2, con el gol de penalti de Bruyne, precisamente. Y en base a este rendimiento, pues ya digo, 130 mínimo. Pensando en si encajaría en el Barça o no, es que es muy complicado. Si me dices que viene Guardiola a entrenar al Barça,
Pues yo te digo que sí, que sería fantástico poder tener a De Bruyne en el Barça. Pero traer a De Bruyne al Barça actual, bueno, lo primero que diría es lo que digo siempre, ¿no? Que hay que decida el cuerpo técnico. Si bien, tal como están las cosas, con la directiva actual que tenemos, con el proyecto actual que tenemos y estando Setién, me da la sensación de que si existiera esa posibilidad de fichar a De Bruyne y la directiva del Barça se lo planteara realmente, pues sería un fichaje que daría prácticamente igual la opinión de Setién. Entonces ellos, de poder ficharlo, lo impondrían y ya está. Luego, en cuanto a su encaje táctico, me imagino que muchos dirían lo que decían de Coutinho, ¿no? Que como anillo al dedo, que sería llegar y triunfar porque en el City pues desempeña también esa función y en el centro del campo del Barça pues sería prácticamente venir a hacer lo mismo. Y sí, pero no. Sí, pero no, porque el Barça, ya digo, es un equipo con muchísima menos intensidad que el City, mental y física, y es un equipo donde, pues si tú pones a un jugador como De Bruyne, que en el City, especialmente esta temporada, está teniendo muchísima libertad, pues vas a tener que configurar el centro del campo para ponerle a él, pues no sé, podría imaginar una especie de doble pivote por detrás de De Bruyne con De Jong y Busquets. Y él, pues casi en un esquema tipo el de Ten Hag con el Ajax, el 1-4-2-1-3, pues sí, ahí podría estar, detrás de la delantera y por delante de ese doble pivote. Pero aún así, teniendo en cuenta si vas a jugar con Messi, con Suárez, el otro acompañante sería Griezmann, porque hombre, si fichas a De Bruyne ya dinero para Neymar, me imagino que, vamos, ni de broma. Por tanto, si fichas, como digo, a De Bruyne, con los jugadores que tienes, pues me parecería muy complicado realmente encajar. Muy complicado encajar porque defensivamente yo es que no veo ni a Suárez corriendo como antes. A Messi, por supuesto, es un jugador que tiene permiso, ¿no? Podemos decir, para no trabajar defensivamente. Luego De Bruyne ya es un jugador que está entrando en una edad también donde cada vez tiene mucho más permiso para... De hecho, varios de los planteamientos que hizo Guardiola esta temporada para mí han estado muy condicionados en ese sentido, ¿no? En tener a De Bruyne en el campo y darle libertad para que tras pérdida... Pues sí, él ayuda cuando puede, él echa una mano, pero a ver, hasta donde puede, porque es un mediapunta. Es un mediapunta reconvertido a interior, que ha funcionado y está funcionando muy bien ahí, y Guardiola le está sacando un grandísimo rendimiento, pero que al mismo tiempo, pues... Ya digo, es que es un jugador de poco trabajo sin balón. Pone voluntad, eso sí, pero aún así no llega solo con la voluntad. Entonces, si piensas en 4 jugadores como esos, Messi, Suárez, Griezmann y De Bruyne, ya cuesta mucho imaginar un equipo equilibrado defensivamente, y más teniendo en cuenta la edad que tiene Busquets y que De Jong pues tampoco es que sea ningún genio en el trabajo defensivo. Por lo que, sí, con balón yo me lo imagino y digo, no solo con balón, ¿no? Sino... pues tener un plantillazo de ese estilo, ¿no? Con De Jong, Busquets y De Bruyne en el centro del campo, madre mía. Madre mía, qué pasada, qué maravilla. Pero no sé, no lo veo. Desde luego no lo veo. Yo creo que el Barça cometería un error pagando tanto dinero por... Y es complicado decirlo, ¿no? Porque decir que fichar a De Bruyne es un error, pues... Pero a ver, yo es que intento analizarlo desde el punto de vista... pues de todo, ¿no? De la edad del jugador, del tipo de jugador que es, a lo que está habituado, la libertad que tiene y necesita, y dentro de cómo está el Barça, un proyecto que ya digo, es que a nivel de intensidad es que es muy bajita. La intensidad que tiene el Barça es muy bajita, es muy poco, mucho menos que la que tiene el Manchester City. Y el Manchester City ya en más ocasiones de la cuenta se rompe como equipo. Y que se rompa como equipo para mí también tiene bastante que ver con De Bruyne. Porque a De Bruyne se le da una libertad en una posición del campo que sí, él saca y él ha ganado muchos partidos y gana muchos partidos, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo está jugando a una altura del terreno de juego que cuando el equipo se desordena, pues para mí se rompe más de la cuenta ese equipo. Y esto en un Manchester City que no es de intensidad flojita o bajita, como acabo de comentar del Barça. Esto es en un Manchester City que sí tiene intensidad mental y física. Entonces, yo no lo ficharía. Sinceramente, yo no lo ficharía, y digo más, si yo fuera agente de Bruyne, no me iría del Manchester City. Bueno, si fueran 2 temporadas sin competición europea, pues sí que, hombre, es un poco complicado,
pero estando Guardiola ahí, estando un equipo que funciona bien, yo creo que De Bruyne debería seguir en el Manchester City. Debería seguir en el Manchester City, dándolo todo, está brillando como nunca. Y de hecho creo que él mismo ya vio cuando fue al Chelsea, estuvo allí con Mourinho, ¿no? Y en otras etapas donde no consiguió triunfar y no consiguió funcionar inmediatamente, incluso antes de que llegara Guardiola en el City, las cosas no le terminaban de ir del todo bien. Alternaba partidazos o grandes momentos con otros momentos donde era más cuestionado. Y bueno, eso tendrá que verlo él, por supuesto, pero yo pienso que está en el escenario idóneo para él, el del Manchester City de Guardiola. Quizás podría un equipo como el Bayern, podría ser interesante para él. Y bueno, algunas otras opciones sí, está claro que podría funcionar porque es un grandísimo jugador y tal, pero vuelvo a lo que comento con Coutinho, de que Coutinho cuando vino al Barça estaba pues dando el rendimiento en el Liverpool que da De Bruyne en el Manchester City. Y de la noche a la mañana... Bueno, de la noche a la mañana no, porque esa primera parte de temporada que jugó, de enero a junio de 2018, la hizo bastante bien. Pero ya luego la temporada 2018-2019 le hicimos desaparecer por completo. De hecho, digo más, es que si vas a apostar por De Bruyne, ¿por qué no apostar también por Coutinho? Porque es que para mí es un perfil muy, muy parecido de futbolista. Sé que ahora mismo no es popular decirlo porque De Bruyne está brillando y Coutinho no. Y Coutinho no ha triunfado, no ha conseguido triunfar en el Barça. Entonces alguno dirá, ¿pero qué dices? ¿Cómo comparas? Pero realmente si esto que estoy comentando lo dijera pocos días antes de que Coutinho se hiciera oficial su fichaje por el Barça, sería al revés. Me dirían, ¿pero qué va? Si Coutinho es mucho mejor que De Bruyne. Entonces, para mí son jugadores del nivel. Diferentes, porque De Bruyne es mucho más de arrancada y pegada y más físico, por decirlo de alguna manera. No, con esto no digo que no tenga talento, que le sobra. Pero Coutinho y él son jugadores 10 de zona central, de distribución, de jugar con mucha libertad. Y si vas a hacerle un hueco a De Bruyne, pues házelo a Coutinho también, ¿no? No sé. Bueno, no sé, no. Sí sé yo. Esta es mi opinión, desde luego. Pero, a ver, es que son muchos millones de euros en traspasos, son muchos millones en la ficha. Tiene ya la edad que tiene, incluso es mayor que Coutinho un año. Entonces, pues me parecería un riesgo innecesario. Sí que es atractiva, ¿no?, la posibilidad de fichar un jugadorazo como De Bruyne, pero es que no se trata de fichar jugadores por fichar estrellas por fichar. Se trata de fichar necesidades objetivas. Y las necesidades objetivas que tiene el Barça para mí son otras. Pero bueno. En fin, otras, y por si alguien se lo pregunta, pues por ejemplo las de ayer, esas posibilidades tan interesantes de, por ejemplo, fichar Sancho y Lautaro, Sancho y Werner, o, en fin, podríamos hablar de muchas otras cuestiones, ¿no? Lo que comenté de Sandro Tonali y Artur, si se llega a producir una hipotética salida de Artur, nada de trueques por Pjanic, como se sigue comentando por ahí y tal, o sea... Miedo me da, realmente, miedo me da lo que vaya a hacer la directiva del Barça este verano, pero bueno, lo de Bruyne de todas formas no creo que se llegue a cabo, ¿no? O sea, yo pienso que si él sale, si al final la sanción al City es firme, que yo también creo que como mínimo el City conseguirá reducirla a un año fuera de la Champions. Como mínimo, yo creo. Incluso parte de mí piensa que le van a eliminar y sí que le van a permitir jugar la Champions que viene, porque es una pérdida demasiado grande para la Champions, pero en caso de que no sea así, habrá que ver qué equipo va por De Bruyne, pero no creo que el Barça sea uno de ellos. El Real Madrid sí que es cierto que me daría un poco de miedo que fuera el Madrid a por De Bruyne, pero bueno, también al mismo tiempo yo creo que tendría un problema parecido al que acabo de comentar en el Barça, porque el Madrid es otro equipo que tiene una intensidad bajita, que tiene un equilibrio táctico cuestionable y un proyecto también muy cuestionable, porque a día de hoy es difícil saber a lo que juega el Real Madrid, si al ataque, en defensa, al contragolpe, a lo de siempre, no sé. Es un equipo peculiar, pero eso ya corresponde a los madridistas decidirlo. Esa es mi opinión. Yo, sinceramente, no le ficharía, a pesar de que es un jugador que me encanta, que es una pasada de futbolista, pero para el Barça no lo veo. En estos momentos no lo veo. Si la distribución del equipo fuera otra, pues puede ser, pero en estos momentos yo no lo ficharía. Os animo a que en la caja de comentarios os marcáis vuestras opiniones, vuestras impresiones al respecto y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.